Buenas noches, bienvenidos a la cuarta sesión del Club de Tratamiento de Aguas. Eh, Algunas indicaciones antes de iniciar la sesión. Si tienen alguna duda o consulta, pueden levantar la mano haciendo clic en el icono que está en la parte inferior derecha o escribiendo en el chat. Bien, esta sesión va a estar moderada por Gustavo López, a quien le voy a dar el pase a continuación. Gustavo. Gracias, Yasmin. Bueno, primero buenas noches con todos los presentes. El día de hoy, el Journal Club San Marcos va a presentar, bueno, el Club de Tratamiento de Aguas, el Journal Club San Marcos va a presentar la sesión número 4 de este club, cuyo tema es presencia de microplásticos en aguas residuales. Y la persona que va a exponer este tema es uno de nuestros miembros del club, quien es Jocelyn Nelly Mayaupoma Espinosa. Bueno, te doy el pase, Jocelyn, para que inicies la presentación. Gracias. Gracias, Gustavo. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a iniciar con la sesión. Este es un paper de la revista de Ingeniería de Procesos del agua. El título de este paper es El mapeo de microplásticos en Cádiz, en España, eh, la pre- con, con respecto a la presencia de microplásticos en aguas residuales tanto municipales como industriales. La tabla de contenido que se va a ver es el resumen, la introducción, los materiales y métodos, resultados de discusión, conclusión y por último las preguntas de los otros miembros del club. Con respecto al resumen, este estudio se ha realizado en lo que es la provincia de Cádiz, en España, y esto con la finalidad de que se pueda hacer frente a las altas concentraciones de microplásticos que han sido detectadas en el medio ambiente. Esto se ha analizado aquí tanto los afluentes y efluentes de 7 plantas de tratamiento de aguas residuales, las PETARS, em, en donde se ha analizado tanto el tamaño y la forma de estos microplásticos, en donde se estableció que con respecto a tamaño, forma y distribución de estos microplásticos, en los efluentes y en los afluentes se parecían. También se mencionó, también se menciona aquí que el cloruro de polivinilo, que es el PVC, el polietileno de alta densidad, que es el HDP en sus siglas en inglés, y el metacrilato de polietileno y el polipropileno y el polistireno y el polietileno fueron los más detectados en los afluentes de esas plantas de tratamiento de aguas residuales. Y bueno, para lo que es las plantas de tratamiento, para lo que son los efluentes, se detectaron lo que es el PVC, el HDP y el PE. Por este motivo es que, bueno, estos los que se muestran ahí son los microplásticos más comunes. También se determinó bueno, aquí se encontró que la contribución relativa de estos microplásticos establecidos en microplásticos por litros en el medio ambiente, comparando tanto los de las plantas residuales industriales con los de las plantas industriales municipales, los primeros son significativamente más altos, en donde se encontraron que alrededor de 8.5 por 10 a la 11 de microplásticos al año podrían ser descargados en el medio ambiente por las aguas residuales. También en este estudio, bueno, este estudio va a hacer que se puedan comprender instrumentos útiles para obtener un profundo conocimiento de estos microplásticos en diferentes tipos de tratamiento de plantas de aguas residuales y también poder mapear una ubicación ambiental importante, que en este caso es Cádiz de España. Con respecto a la introducción, aquí, como se ha mencionado, la preocupación ambiental está en relación a los microplásticos. ¿Pero qué son los microplásticos? Los microplásticos son partículas, partículas de plástico pequeñas con aproximadamente un diámetro menor a 5 milímetros. Estos asimismo pueden ser tanto primarios y secundarios. Los microplásticos primarios se pueden encontrar en lo que son los productos de cuidado personal, como una pasta dental y también en productos cosméticos. A diferencia de los productos de los microplásticos secundarios, que son formados por la erosión de los grandes restos de plástico, a consecuencia de factores ambientales como por ejemplo agua, viento y luz.
Y bueno, con respecto también, este paper, bueno, se sabe, ¿no?, que la producción y el uso de plástico ha aumentado constantemente en las últimas décadas. Y con esto también ha aumentado la aparición de estos microplásticos en el medio ambiente. Estos nuevos contaminantes han sido ahora detectados en diferentes ambientes acuáticos, incluyendo lo que son océanos, ríos, lagos y estuarios. Asimismo, se ha demostrado que estos microplásticos tienen un efecto perjudicial en algunos organismos, debido esto a su pequeño tamaño y a su baja tasa de degradación. Sin embargo, las fuentes de los microplásticos no han sido adecuadamente estudiados ni comprendidos, por eso es que es necesario evaluar el riesgo potencial que estos implican. Asimismo, también se ha demostrado que las pétalas municipales son una fuente de varios tipos de microplásticos y contribuyen que estos entren al medio acuático. Con respecto a, y bueno, esta situación es un poco más alarmante con respecto a las plantas de tratamiento de aguas residuales industriales. Y esto debido a que aún incluso no se dispone de información sobre los niveles de microplásticos en estas aguas. Bueno, todo esto significa de que se necesitan más datos y estudios cartográficos en todo el mundo para mejorar el conocimiento de la presencia y distribución de estos microplásticos. Con respecto a las dos, no tanto las PETAR municipales y las industriales. Por eso es que el estudio de el objetivo de este paper es que se pueda estudiar a los microplásticos en el área de Cádiz, que se encuentra al sur de España, donde exactamente no se disponen datos sobre los microplásticos, ya que estos datos son necesarios debido a que esta área de Cádiz es de especial interés porque es adyacente, como se muestra ahí en la figura, al estrecho de Gibraltar, que une tanto el Océano Atlántico como el Mar Mediterráneo. Y esto, asimismo, esto es lo que permite, ¿no?, el intercambio de agua y organismos entre estos dos cuerpos de agua. Asimismo, también se establece que la zona de Cádiz tiene un alto grado de diversidad marina y es reconocida como un área marina protegida, zona de protección especial y zona de importancia para las aves y la biodiversidad. Cabe señalar que actualmente no existe legislación a nivel europeo o español o en cualquier otro país, pero sin embargo el nuevo reglamento de la Unión Europea, que es el reglamento 2020-741 del Parlamento Europeo y del Consejo del 25 de mayo del 2020, aquí se establecieron requisitos mínimos para la reutilización de agua, en donde se declaró a los contaminantes emergentes como los microcontaminantes y también a los microplásticos, para que puedan ser considerados necesarios y apropiados para asegurar una adecuada protección del medio ambiente y la salud tanto humana como animal. Asimismo, este artículo lo que va a investigar va a ser con respecto a la cantidad, al tamaño, a la forma y a los tipos de microplásticos, tanto como se mencionan los afluentes y los efluentes de estas siete PETARs. Asimismo, también se va a hacer lo que es la identificación y la cuantificación de la visión general del transporte y los destinos de los diferentes microplásticos. Aquí también los resultados de este documento, como se ha mencionado, van a comprender instrumentos útiles para obtener un profundo conocimiento de estos microplásticos en los diferentes tipos de las plantas de las PETAR. Y esto también va a permitir que el mapeo como se ha mencionado, el mapeo de una ciudad que esté en una ubicación ambiental importante como es Cádiz. Y aquí se va a poder estimar la cantidad de microplásticos vertidos al medio ambiente y también la cantidad de microplásticos que pueda ser recuperada del lodo de desecho final, que es el lodo que se va a obtener en las plantas de tratamiento de aguas residuales. Es importante mencionar que este es el primer estudio para evaluar los microplásticos en el sur de España, Andalucía, que es donde queda la provincia de Cádiz. Luego, el otro punto son los materiales y los métodos. Aquí se van a ver 4 puntos. El primero es el área de estudio, el segundo es metodología de muestreo, el tercero es el pretratamiento y por último lo que es el análisis físico y químico. Con respecto al área de estudio, como ya se mencionó, esta es en la provincia de Cádiz, que tiene un área aproximadamente de 7.435 kilómetros cuadrados, tiene una población de aproximadamente 1.250.000 habitantes.
en donde las principales industrias situadas en esta bahía de Cádiz están relacionadas con la construcción naval y también con la industria aeroespacial. Para establecer un estudio representativo de esta zona, aquí se van a analizar 7 petars, como se ha mencionado, los cuales van a representar un amplio rango de tipos de tratamiento, tanto en términos de población equivalente como por el origen de estas aguas residuales. Como se muestra en esta tabla, bueno, aquí se ha analizado tanto la población equivalente, ¿no? Desde 6.000 hasta 280.000 aproximadamente. Y con respecto al origen, es que ellas sí puedan ser tanto municipales como industriales. Es importante mencionar también que estos plantas de tratamiento municipales representan el 50%, las analizadas aquí, que es del 1 al 5, representan el 50% del total de aguas residuales municipales en esta zona de estudio. Aquí también, bueno, las industrias representativas seleccionadas van a comprender, con respecto a las industriales, va a corresponder la primera, que va a estar situada en un polígono industrial típico de la zona, que aquí se van a tratar una mezcla de aguas residuales, tanto de una fábrica de quesos, un matadero, una empresa de lo que es cueros, una planta de procesamiento de papas, un moldeador de mármol y una de fabricación de muebles. Y la segunda es correspondiente a una empresa de construcción marina. Bueno, esta es la descripción general. Como se ha mencionado, del 1 al 5 van a representar las 5 plantas de tratamiento de aguas residuales municipales, y las que están en rojo, que es las 6 y las 7, corresponden a las industriales que ya se mencionó aquí. Con respecto a la metodología de muestreo, bueno, esta se realiza en noviembre del 2019. Se realizan pruebas preliminares, o sea, que van a realizarse antes de la campaña de muestreo real, y eso con la finalidad que se pueda optimizar los métodos de muestreo y mitigar la posible contaminación de las muestras. También, bueno, se va a tener una muestra afluente y una muestra afluente. La muestra de los afluentes se va a recoger, o bueno, se recogieron en la sección del pretratamiento de cada planta, y donde también se le va a realizar un análisis grueso para evitar que los residuos más grandes obstruyan o dañen el equipo utilizado para filtrar estas muestras. Con respecto a las muestras del efluente, se toman antes de los puntos de vertido de esta agua tratada, ¿no? En cuerpos de agua. Asimismo, también, bueno, estas muestras de aguas residuales se recogen utilizando un cubo de acero y luego se filtran en un tamiz de acero inoxidable de 8 pulgadas. Aquí se trabajó con mallas de 1000 micrómetros, de 355 micrómetros y de 100 micrómetros, en donde esas aguas residuales municipales que se caracterizan aquí en Cádiz tienen una composición heterogénea, que está relacionada con su población y también con su sistema de alcantarillado. Es por este motivo que el volumen del afluente muestreado varía de 5 a 10 litros, y con respecto al efluente se recogió entre 25 litros y 20 litros. Luego este material ya muestreado en estos tamiz de acero inoxidable se enjuagan en vasos de precipitados con agua destilada y se deja secar en una estufa a 75 grados centígrados. Luego viene lo que es ya el pretratamiento. Aquí, ya una vez secadas en esta estufa, lo que se realiza es el método de oxidación por peróxido húmedo, que en presencia de un catalizador de hierro 2 se va a digerir la materia orgánica, según la ecuación mostrada aquí. Esto se realiza con la finalidad de que se puedan generar estos radicales oxidrilos, los cuales poseen una alta efectividad para la oxidación de materia orgánica. Luego, lo que se va a utilizar van a ser 20 mililitros de solución acuosa de 0.05 molar de hierro 2 y 20 mililitros del peróxido de hidrógeno al 30%. Estos se van a añadir a un vaso precipitado que va a contener la muestra, y luego se agitó en una barra de agitación magnética 75 grados Celsius y 90 revoluciones por minuto durante 30 minutos. Luego se realiza lo que es ya la separación por densidad con el cloruro de sodio a 5 molar. Y por último, las muestras se filtraron a través de un filtro de policarbonato de 45 milímetros de diámetro y 0.8 micrómetros de tamaño de poro, y se secaron durante aproximadamente 24 horas a 40 grados Celsius. Ya tras la digestión orgánica, ya se puede realizar lo que es la caracterización física y la caracterización química.
Con respecto a la caracterización física, este se realiza mediante un examen visual. Aquí se realiza, aquí se cuenta el número de microplásticos recogidos, que van a ser recogidos según su tamaño y la abundancia de formas. Para este análisis, estos se analizaron según con el microscopio óptico CAR 6, que es el de aquí. Y también se ayudaron con placas de Petri, que eran cuadriculadas con rejillas, numeradas secuencialmente, y esto con la finalidad de evitar recuentos duplicados o perdidos. También, es importante acá mencionar que esta identificación visual puede conllevar errores, ¿no? Con respecto a la caracterización química, aquí va a comprender lo que es la identificación de los polímeros que componen a los microplásticos. Se va a realizar la identificación de los microplásticos que componen a los polímeros. También el análisis se va a realizar mediante el espectrómetro de Perkin-Elmer Spectrum, que es con la transformada de Fourier con infrarrojo. Luego, ya finalmente las muestras se cubren con vidrio de reloj o papel aluminio. Aquí, menciona que también se van a utilizar batas y guantes. Con respecto ya a los resultados de discusión, se observaron que se obtienen concentraciones muy variables, como se puede mostrar tanto para los afluentes y los efluentes, en donde podríamos observar que por el valor mayor se obtuvo para la planta de tratamiento de agua residual municipal, para la planta 2, de 586 microplásticos por litro. Y el otro, sería de 16, ¿no? Para la planta de tratamiento de agua industrial, de agua residual industrial número 2. Y con respecto a los efluentes, aquí podríamos observar que el mayor valor fue para la planta de tratamiento de agua residual municipal y el menor valor fue para la planta de tratamiento de agua municipal número 3. También podríamos notar que hay una marcada diferencia entre estas dos plantas de tratamiento de aguas residuales, y esto se puede deber a que estas dos en realidad son industrias muy diferentes, en donde la primera, la planta de tratamiento de agua residual industrial, representa una planta de tratamiento, como se mencionó, ubicada en un polígono industrial que va a tratar una mezcla, ¿no? de muchas aguas residuales de muchas actividades. Mientras que esta de aquí, la planta de tratamiento de agua residual industrial, la número 2, pertenece a una gran empresa que construye y repara grandes barcos y fabrica estructuras eólicas en alta mar. Esta empresa utiliza cantidades significativas de pintura y disolvente. La elevada emisión de estos microplásticos por el uso de pintura puede originarse tanto en los trabajos de mantenimiento realizados en los barcos, en los astilleros o en los muelles, y en los trabajos realizados en el exterior e interior de los edificios. Luego se menciona también lo que es la tabla de eliminación. Aquí, se menciona o se puede notar de que hay un rango siendo el mayor rango 97% con el porcentaje de remoción, y el menor rango, que es para la planta de tratamiento de agua municipal, la planta 5, y el menor rango se obtuvo para la planta número 1. Y ¿por qué se obtuvo un bajo valor? Esto puede ser debido a problemas de funcionamiento de esta empresa, ya que en el paper se menciona de que el gobierno dio unas observaciones. Con respecto al tamaño y forma, aquí podríamos ver de que existen 5 formas. La primera de acá, claro, que existen 5 formas que están de fragmentos, que son filamentos, que son fibras, que son esferas, y estas de acá, que son las escamas. Entonces, por ejemplo, con respecto a esta figura 3 de aquí, como se mencionó, se trabajan los que son de los tamices. Se mencionó que se trabajaron con tamices de 1000 micrómetros, de 365 micrómetros y de 100 micrómetros. Pero aquí podríamos decir que la mayor cantidad de los micrómetros de las partículas
que mayor se obtuvieron fueron en estos de aquí, los morados, que representan partículas de menor tamaño de 355 micrómetros a 100 micrómetros, representando aproximadamente el 50%, tanto para las plantas industriales, tantos efluentes, las municipales efluentes, tanto para sus afluentes y sus efluentes. Luego, podríamos mencionar que con respecto a las formas que se han mencionado aquí, la que se obtuvo mayor tamaño fueron las de fibras, que aquí, bueno, para tanto las afluentes de los municipales y el efluente, bueno, las cuatro representan aproximadamente del 34, como se puede observar, al 41%. Y esto seguido de también de los fragmentos, que viene a ser este de aquí, ¿no? Que también tiene un rango del 30 al 34%. Y los que menos o en menos porcentajes obtuvieron fueron los de aquí, los rosaditos que no se ve mucho, que tienen formas de esferas, que son los de aquí, y también los que son, bueno, los de forma de película, ¿no? Que son, bueno, que son este de aquí, que son los filamentos en forma de, filamentos con de película. Con respecto a los tipos de polímero, bueno, con respecto a, aquí es importante analizar tanto para los afluentes como para los efluentes. Para los afluentes, los polímeros, los tipos de polímeros que más comunes encontraron fue el PVC, que es el policloruro, el cloruro de polivinilo, perdón, el HDP, que es como se ha mencionado, el polietileno de alta densidad, el metacrilato de polietileno, el polipropileno y el polistireno y el polietileno. Eso es con respecto a los afluentes de las aguas residuales, de las plantas de tratamiento de aguas residuales municipales. Y bueno, también con respecto a los afluentes de estas dos, de las industriales, se menciona de que las que más se encontraron fue el cloruro de polivinilo, fue también el polietileno de alta densidad, fueron el metacrilato de polietilo y también lo que es el polietileno. Bueno, y con respecto también acá hay otra figura que nos menciona el paper, que es la figura 4. Aquí se puede mostrar lo que es, bueno, aquí indican de que parece indicar que podría haber una diferencia significativa entre los diferentes tipos de microplásticos y sus eficiencias de eliminación, ya que esta distribución de los microplásticos en los afluentes, tanto de municipales e industriales, en realidad, como se menciona aquí, no es muy, tanto de los afluentes como de los efluentes, esta distribución de los microplásticos no tiene una marcada diferencia, ya que, por ejemplo, como se puede observar aquí, este aquí que hemos analizado es el polietileno de alta densidad. Y, por ejemplo, en esta planta de tratamiento municipal del afluente es 7%, pero este mismo efluente de esta planta de tratamiento de aguas municipales es 12%, ¿no? Entonces esperar de que fuera menos, ¿no? Porque se le está realizando un tratamiento, pero resulta ser más. Entonces, aquí, bueno, se menciona de que no se puede establecer algún tipo de conclusión sólida con respecto a esto, de por qué es que con respecto a en algún lado puede presentar menos cantidad y en el otro mayor cantidad. Y aquí hay otros casos también del PCE y el PCT, en donde, por ejemplo, aquí en la planta municipal de esta planta de tratamiento de agua municipal, en el efluente se presentó, pero en el afluente no se presentó. Y también este PCT, aquí con respecto a la planta de tratamiento de agua industrial, en el afluente no se presentó, el efluente sí. Entonces, como menciono, o sea, el paper me establece de que no se puede sacar una conclusión sólida.
que para determinar si existen diferencias significativas entre estos distintos tipos de microplásticos, sería necesario monitorear los afluentes y efluentes de estas plantas de tratamiento de residuales a un largo plazo, dado que es probable que los vertidos sean muy variables y además es difícil asegurar que esta agua residual afluente muestreada coincida con el efluente, teniendo en consideración el tiempo de retención hidráulica de estas plantas, de estos petar, entendiendo el tiempo de retención como el tiempo que está esta, esta agua en la planta. Bueno, después se menciona lo que ya es la estimación de los niveles de microplásticos en lo que es CADI. Aquí, bueno, los valores de estos microplásticos en los efluentes de cada planta de tratamiento y sus flujos diarios van a ser considerados para estimar los niveles de microplásticos en los vertidos en las aguas de Cádiz. Aquí se menciona de que se va a considerar estos microplásticos retenidos en las plantas de tratamiento de aguas residuales para estimar los microplásticos que puedan llegar a los lodos generados en esas plantas. En estos análisis muestran que la cantidad total de los microplásticos al año en el agua, o sea, en los efluentes y en los lodos, va a ser de 8.5 por 10 a la 11 y de 1.2 por 10 a la 13 respectivamente, expresados en microplásticos al año. Y bueno, aquí también se menciona de que considerando, como se ha mencionado, que estas aguas residuales municipales comprenden aproximadamente el 50% del total de aguas residuales municipales de esta provincia de Cádiz, se podría predecir que el doble de los microplásticos detectados en el presente trabajo van a poder ser vertidos al medio ambiente por las aguas residuales tratadas cada año en Cádiz. Y este es un número considerable de microplásticos debido al área que significa Cádiz, ¿no? Como se ha mencionado, de que tiene una gran diversidad marina y que además es considerado un área de protección. También, bueno, hay que tener también cuidado con respecto a los lodos, ya que estos pueden permanecer, estos lodos que se generan pueden constituir una vía importante de emisión al medio ambiente cuando se practica la aplicación en la tierra. Se menciona de que el 50% de estos lodos de depuradora son los lodos que se generan en esas plantas de tratamiento de aguas residuales generados en América, con respecto a los generados en América del Norte y Europa. Aquí, en donde se utilizan en la agricultura como fertilizante, generan cantidades de 63.000 a 430.000 toneladas de microplásticos con respecto a América del Norte y con respecto a Europa de 44.000 a 300.000 de microplásticos con respecto, de Europa con respecto a los que son liberados en el suelo. Luego, también se ha realizado lo que es la cuantificación de estos microplásticos en los campos agrícolas. Aquí se analizaron para 16 campos agrícolas, los cuales se realizaron dos, ¿no? Suelos sin adición de lodos de depuradora y el otro que es suelos con adición de lodos de depuradora, en donde se establecen cargas medias de plástico de densidad ligera y densidad pesada, en donde se puede observar que sin adición tiene 930 más menos 740 microplásticos por kilogramo, pero con adición sube a 2.130 más menos 950. Con respecto a la densidad ligera, con respecto a la densidad pesada, solo sin adición era 1.100 más menos 570, pero con adición sube a 3.060 más menos 1.680. Y el otro punto que también se puede mencionar es que en estos microplásticos en las aguas residuales vertidas al medio ambiente, las que mayor impacto generan son las industrias, las plantas de tratamiento de aguas residuales industriales, cuando se expresa en términos de microplásticos por litro, como se puede observar acá, ya que el verde es para la planta de tratamiento de agua residual industrial, la primera, y la planta de tratamiento residual, la segunda. Y sumando ellas representarían más del 50%. Y esto entra un poco en contradicción, no en contradicción, sino que el volumen de aguas residuales municipales que son analizadas aquí en el paper es mucho más con respecto a la cantidad del volumen que se está analizando para las aguas residuales industriales, pero eso es en términos de microplásticos por año, pero con respecto a los microplásticos por litro, los que más impacto generarían serían las plantas de tratamiento de aguas residuales industriales.
Otro dato que también se menciona es que, como se observa aquí, esto es con respecto a un trabajo que se realizó en la costa de Corea, en donde se mostró que la abundancia media de los microplásticos en las zonas urbanas era aproximadamente 1.5 veces mayor mayor que en las zonas rurales. También que se analizó a otra parte de España, que es Madrid, en el cual se calculó alrededor de 300 millones de microplásticos al día que eran descargados en el río Genares desde una petar situada en Madrid. Ya que aquí es importante mencionar que Madrid es el centro de España y es una de las zonas más industrializadas de España. Y esto a pesar de que se logró una eficiencia del 93%. Entonces, y considerando también su caudal de esta planta que se menciona que es 45.000 metros cúbicos al día, de ahí es donde se sacan esta cantidad de microplásticos, ¿no? Al día. Luego, esto es con la finalidad de que de estos 300 millones de microplásticos al día se puede obtener lo que son microplásticos al año, que es de 1.1 por 10 a la 11. Y esto también va en línea con lo que son las plantas analizadas, las de municipales 1 y 2, en donde uno se observó una cantidad de 5.7 por 10 a la 11 de microplásticos al año, y con respecto a la petarde municipal 2.4 por 10 a la 11. Y finalmente, se menciona que los futuros estudios sobre la toxicidad de estos microplásticos y sus impactos en los medios acuáticos, aguas superficiales y marinas, así como el impacto de estos en los suelos agrícolas, deben ser necesarios para evaluar los posibles efectos nocivos de estos microplásticos. Conclusiones. En la parte de conclusiones, este trabajo evidencia que la contaminación por microplásticos en las aguas residuales municipales e industriales constituye una fuente de microplásticos vertida al medio ambiente, en donde, como se mencionó, si expresamos en niveles de microplásticos por litro, fueron mayores con respecto a las plantas de tratamiento industriales que con respecto a las municipales. También que se observaron eficiencias de eliminación superiores al 90%, excepto uno de ellos, que era el primero, en la planta de tratamiento de agua residual municipal, que era del 68%. Luego que también que la distribución del tamaño y la forma de estos microplásticos en los efluentes se asemejaba al de los afluentes, lo que sugiere que no se produjo una eliminación preferente de los microplásticos en estas petar, tanto industriales como municipales, con respecto a la forma y el tamaño. Otro es que, tanto los microplásticos más comunes que se han encontrado fue el PVC, el HDP, el PEMA y el PE para las dos petars. Y que, estos resultados, el resultado de este trabajo constituyen una herramienta útil para obtener un conocimiento profundo de los microplásticos en estas petars, también para mapear un lugar de importancia ambiental como es Cádiz, también para evaluar la cantidad anual de microplásticos de estas petars, para que, las que son vertidas, ¿no?, directamente al medio o que podrían estar presentes en aguas reutilizables, y también estimar la cantidad de microplásticos que podrían recuperarse de los lodos residuales finales y que podrían constituir una fuente importante de emisión al medio ambiente cuando se practica la aplicación en la tierra. Con respecto a las preguntas. Sí, Jocelyn, gracias por tu presentación. Ha sido muy interesante el tema que nos has hablado el día de hoy acerca de los microplásticos. Bueno, y ya pasando a las preguntas, primero vamos a empezar por las preguntas que han formulado algunos de nuestros integrantes del Club de Tratamiento de Aguas. Comenzamos por Nayeli. Nayeli, si nos podrías comentar tu pregunta, por favor. Buenas noches, Gustavo. Sí, a ver, buenas noches con todos los presentes. Mi primera pregunta es, ¿se lograría una mayor eficiencia de remoción de los microplásticos si todas las petars aplicaran un tratamiento terciario? Y mi segunda pregunta es, ¿cómo influye la aplicación de lodos de depuradora con presencia de microplásticos en los suelos agrícolas?
Ya, con respecto a si se lograría una mayor eficiencia, bueno, yo he encontrado que, por ejemplo, los filtros de carbón activado, por lo general eliminan partículas de más de 5 micras, teniendo en consideración que los microplásticos tienen un diámetro menor a 5 milímetros. Y, y también con respecto, por ejemplo, a los filtros de que además, bueno, puedan tener un poro nominal de 0,5 micras. Con respecto al tratamiento terciario, específicamente, por ejemplo, con lo que es osmosis inversa y ultrafiltración, se podría obtener una máxima eficacia para lo que es la eliminación de microplásticos, ya que, bueno, estas tecnologías son capaces de filtrar partículas tan pequeñas como 0,011 micras. Pero creo que también hay que tener en consideración de que en realidad estos microplásticos se siguen como que fragmentando, ¿no? O sea, son microplásticos, pero luego se siguen fragmentando y llegan a ser nanopartículas y luego siguen, ¿no? Entonces, sí se podría obtener una mayor eficiencia. Con respecto a cómo influye la aplicación de depuradora en presencia de microplásticos en suelos agrícolas, la cuestión va enfocada en que ciertos microplásticos en los suelos agrícolas van a llegar a lo que son las plantas y asimismo va a llegar a lo que son los animales y los humanos, ¿no? El tema va enfocado en cómo estos microplásticos pueden introducirse a la cadena alimenticia. No sé si te llega a responder, Nayeli. Sí, Jocelyn, muchas gracias. Ya. Bien, la siguiente pregunta es de Lucía, otra de nuestras integrantes. Lucía, por favor, si puedes leer la pregunta. Gracias. Sí, claro. Buenas noches con todos. Primero, Jocelyn, felicidades. Bueno, mi pregunta iba, ¿por qué en la recolección de las muestras de aguas residuales municipales hay diferencia en los volúmenes recolectados de los afluentes y los efluentes? Y si esto no influiría al momento de comparar la concentración de microplásticos entre las muestras. Bueno, el paper menciona de que las aguas residuales municipales tienen una composición heterogénea y eso está relacionado a su población y a su sistema alcantarillado. Por eso es que, bueno, con respecto a los efluentes y los efluentes varían los volúmenes. Y si esto influiría al momento de la concentración, bueno, no, porque la concentración o como se analiza estos microplásticos en las muestras, se analiza microplásticos por litros. Entonces, bueno, si se analizara, por ejemplo, para el afluente se analizó muestras de 5 a 10 litros, pero si hacemos en medidas de concentración de microplásticos por litro, si se muestrara un volumen más alto, no se obtendría una mayor concentración, o sea, seguiría obteniendo la misma concentración de microplásticos por litro. Gracias. Gracias, Lucía, por tu pregunta. La siguiente pregunta es de Karen. Karen, por favor, si nos pudieras leer tu pregunta. Está bien, gracias Gustavo y buenas noches con todos y felicitarte Jocelyn por tu exposición que estuvo muy interesante. Bueno, mi pregunta es, creo que ya lo respondiste parcialmente. Bueno, ¿a qué se debe que solo los valores de microplásticos por litro de los efluentes de la planta de tratamiento municipal 4, 5 y de la planta de tratamiento industrial 2 sean mayores que el valor de los afluentes? Y también, ¿cómo se determina el porcentaje de remoción de microplásticos en este estudio? Ya. Bueno, si nos vamos a la tabla 2, que es la que nos muestra, bueno, tú te refieres a algunas plantas que, como mencionaba el ejemplo del PCT, algunas con respecto, por ejemplo, a esta que había mencionado, aquí no se presentan, pero aquí sí se presentan. Entonces, como mencioné, el paper menciona de que en base a eso no se puede establecer una conclusión sólida, sino que se debería seguir analizando esos efluentes y afluentes a un largo plazo. Y con respecto a la remoción, ¿dónde está? Acá. Por ejemplo, yo he encontrado que, bueno, la remoción de estos microplásticos o el porcentaje, ¿no? De lo que entra, de lo que está en el afluente y en el efluente, que podría ser lo más práctico. Pero aquí hay una cuestión porque
por ejemplo, si yo saco de esta planta de tratamiento municipal la 2 del afluente con el efluente, con respecto a su porcentaje de emisión en base a lo que era, con lo que estaba, sobre lo que era, entonces sí me saldría un porcentaje de 97 y también cumple para ese de aquí. Pero bueno, mi teoría de exactamente que se pueda determinar si no cumple con este de aquí, con el de planta de tratamiento municipal, la primera, que ellos establecen que es 77%, pero aquí se establece que para esta primera es 738 y para este 7, y cuando tú le sacas un porcentaje es aproximadamente 98, si no bien recuerdo. Entonces, exactamente, bueno, yo creo que podría ser de esa manera, solo que este de aquí sería el tema a discutir. Y con respecto también, por ejemplo, a los otros valores, donde, por ejemplo, acá 16, pero aquí es 119. Y bueno, esto tiene que ver, como se mencionó, de que en algunos plantas de tratamiento de residuales, en los afluentes, algunos microplásticos no se presentan, pero en los otros sí. Entonces, eso es donde entra, es lo que afecta con respecto a que aquí sea menor y aquí sea mayor, ¿no? Cuando debería ser al revés. No sé si te respondí, Karen. Sí, Jocelyn. Y también como que, no sé si estaba pensando cuál podría ser la respuesta también, porque tenía esa duda. Y también, no sé, se podría deber tal vez a que, como tú dijiste, los microplásticos se fragmentan. Y entonces hay partes en las que, por ejemplo, hay una cantidad de microplásticos y en el afluente hay una cantidad de microplásticos y en el efluente aumenta. Entonces, se debería tal vez a los fragmentos, ¿no? O sea, hay más microplásticos porque obviamente pasan por el proceso de tratamiento y sufren cierto tipo de fuerzas que hacen que se fragmenten. Porque acá lo que ves es que cuentan microplásticos por litro. Y también mi duda va así que si esa es una buena forma de cuantificar a los microplásticos o de hallar la cantidad de microplásticos, porque si se fragmenta, va a aumentar la cantidad, entonces no se estaría analizando de manera correcta. Bueno, eso es lo que estaba pensando, no sé qué opinas. Bueno, sí, se menciona de que estos microplásticos, o sea, sí, como lo mencioné, son microplásticos, pero estos llegan a fragmentarse y se transforman también en nanopartículas. Entonces, claro, si se fragmentan, mm, pero si se fragmentan, creo que no, mm, no sé si es que si se fragmentan llegarían a ser otro tipo de microplásticos, si no, o sea, si se fragmentan, exactamente cambiaría su diámetro, pero no sé si es que si se fragmentan llegarían, por ejemplo, si es un PVC, llegaría a ser un PE, ¿a eso te refieres? Cuando se fragmentan que puedan cambiar No, de no, forma de microplástico. no, sino al tamaño me refiero, que, o sea, digamos, tiene un tamaño del primer, han contado 3 tamaños, ¿cierto? O sea, Ujú. me imagino que un fragmento es del tamaño más grande de esos 3 y luego se fragmenta y ya serían 2 pequeñitos, entonces se contaría 2 veces. A eso me refiero. No sé si eso es posible. Se contarían 2 veces ya, pero más pequeñitos, pero siguen en el rango de este estudio, ¿no? Del tamaño de este estudio. Bueno, algo así. Creo que sí, podría ser una explicación de por qué es que cambia. Mm, Sí, muchas gracias, Jocelyn, por tu respuesta. Gracias a ti, Karen. Sí, bueno, aportando a la consulta de Karen, me parece muy interesante el análisis que hace Karen, en el sentido de que la manera en la que se podría explicar por qué hay mayor presencia de microplásticos en el efluente y en el afluente sería por la fragmentación, ¿no? Básicamente el rompimiento de los microplásticos debido a, como Karen lo estaba comentando, ¿no? Fuerzas o condiciones en las cuales se someten estos microplásticos cuando pasan durante todo el proceso de tratamiento de una planta de aguas residuales, ¿no? Entonces, esa sería una manera también
muy interesante de explicar por qué ocurre este fenómeno, ¿no? Por qué en el efluente, a la salida de la planta, se tiene mayor cantidad de microplásticos, de fragmentos, mayor cantidad que que en la entrada, ¿no? Que en el afluente. Otra explicación, tal vez, no sé, podría ser de que a lo largo de este proceso de tratamiento se adicionan ciertos químicos, ciertos polímeros, coagulantes, floculantes, entre otros, ¿no? Y eso también de alguna manera podría aportar a esa cantidad de microplásticos, ¿no? Absorbentes también, por ejemplo, ¿no? E inclusive los materiales en los cuales el agua residual entra en contacto también podría ocasionar erosión, por ejemplo, y si esos materiales están elaborados de plástico, podría contribuir a aumentar esa cantidad de microplásticos final a la salida de las plantas de tratamiento, ¿no? Y bueno, es algo muy interesante y una manera alternativa quizá, no sé, de eh, poder analizar de qué manera se está tratando estos microplásticos en una planta, sería, por ejemplo, en vez de utilizar cantidad de microplásticos por litro, se podría enfocarse también en analizar ya no por cantidades, sino por masa, por ejemplo, ¿no? Que eso no depende de la cantidad de microplásticos o de partículas de microplásticos que están presentes en las aguas residuales. Pero ahí también surge el problema de que, bueno, también sería difícil separar entre un tipo de microplástico y otro, ¿no? Para pesarlo por separado. Ese también sería un problema, ¿no? Quizá una limitante para realizar ese procedimiento. Pero Gustavo, ahí con respecto a la metodología que ellos establecen, o sea, ellos mencionan de que ya tienes tu muestra y lo primero que hacen es, acá está, bueno, me parece que primero hacen la digestión, ¿no? Claro, después tienen el volumen, hacen la digestión con peróxido y luego añaden cierta solución acuosa y luego, bueno, hacen la agitación, separación, filtración, pero no se menciona que aquí apliquen algún tipo de algún tipo. Claro, podría ser una explicación, pero no se menciona con respecto a que apliquen algún tipo de coagulante o... No, me refería no tanto a la parte del muestreo y el análisis, sino a los insumos o los aditivos químicos que normalmente una planta de tratamiento usa, ¿no? En Ah, ya, su ya, ya. esquema general. Entonces, Ya, claro, como afluente y como efluente, ¿no? Porque el efluente va a tener esas, si es que tienen plásticos, esos microplásticos que se le agrega de lo que mencionas, de los exacto. coagulantes, floculantes, claro. Sí. Sí. Y claro, y como tú lo mencionabas, es un tema que está todavía en desarrollo, ¿no? Porque es un tema relativamente nuevo, el hecho de los microplásticos y todo su análisis y todo el impacto que podrían tener tanto el medio ambiente como a la salud humana, ¿no? Entonces, por ese lado, seguramente en las siguientes investigaciones que se hagan, ya se enfocará en todos esas limitantes, esos problemas, ¿no? Y seguramente habrá una manera de que lo puedan resolver. Gracias, Gustavo. Muy Sí, interesante la justificación por la que mencionas. sí, muy interesante también la consulta de Karen, ¿no? De ahí surgió nuestro Sí. análisis. Bueno, la siguiente pregunta es de otra de nuestras compañeras que es miembro del Club de Tratamiento de Aguas, que es Katia. Katia, por favor, si podrías leer tu pregunta. Ok, buenas noches con todos. Primero agradecerte, Jocelyn, por tu interesante presentación. Bueno, mi pregunta es, ¿qué tratamiento adicional se le puede dar a las plantas de tratamiento municipales para el control de los microplásticos, de tal manera que su reuso en campos agrícolas, tal y como la doctora mencionaban, de que eran aplicados, sea seguro, dado que estos son los que presentan mayor contribución de estos microplásticos en relación a las plantas industriales? Bueno, he estado investigando un poco y bueno, se podría aplicar lo que es la biodegradación con respecto a poderse utilizar bacterias, algas, hongos, para que puedan absorber estos microplásticos.
Porque, por ejemplo, encontré de que actualmente hay una enzima que ha sido creada por un grupo de investigación de japonés, que es una enzima, bueno, que le llaman la peptasa, que se encarga de absorber todo lo que es el PET. Y bueno, creo que se le podría aplicar eso, ¿no? A la biodegradación. Está bien, gracias. Okay, muy interesante. Interesante porque normalmente cuando nos referimos a microplásticos, tenemos en mente la presencia de microplásticos en los océanos, ¿no? Cuando ahí se degrada en las condiciones de la luz solar, el aire, el agua, la temperatura, ¿no? Y la salinidad. Entonces, por esa parte, me parece que ese es lo más generalizado y lo más común, ¿no? Pero también, como ya Jocelyn lo había explicado, bueno, en relación con la pregunta de Katia, también está presente los microplásticos en los suelos, ¿no? Debido a los lodos que se generan y que se reutilizan para las actividades agrícolas. Y al final, si nos podemos analizar un poco, debido a las condiciones ambientales como el viento, la lluvia, estos microplásticos que están presentes en estos lodos que se utilizan en estas actividades, al final, de alguna u otra manera, podrían llegar a las zonas acuíferas, tanto a un lago, a un río y finalmente al océano, ¿no? Que es donde seguramente se presenta la mayor concentración de microplásticos. Entonces, también es importante analizar este tema, ¿no? Los microplásticos en los lodos, cómo se puede de alguna manera disminuir esa cantidad en los lodos para que se puedan reutilizar de manera segura en estas actividades agrícolas. Muy interesante lo que pregunta Katia. Y bueno, no sé si hay otra pregunta más, Jocelyn, de otra integrante, No, creo eso que es sí. todo, Gustavo. Ah, sí, eso es todo. Bueno, esas son todas las preguntas de nuestros integrantes, nuestros miembros del Club de Tratamiento de Aguas. Sin embargo, si alguno de los presentes tiene alguna consulta o comentario referido al tema, lo puede hacer sin ningún problema, ya sea escribiéndolo en el chat o si no, activando su micrófono y para que nos comente, ¿no? O nos pregunte algo relacionado con el paper o con el tema en general. No sé si Yasmín quieres comentar algo referido a la presentación. Ya, bueno. Sí, yo felicitarte primero por tu exposición. Ha sido una exposición muy clara. Pero bueno, antes quisiera saber si hay alguna otra pregunta de los presentes respecto al paper. Yasmin, bueno, no es una pregunta, pero más o menos complementando lo que dijo Jocelyn sobre la biodegradación. Lo que estuve averiguando es que Bacillus, el género Bacillus, una bacteria, logra degradar PS, poliestireno, y creo que en el artículo también lo nombran que se encontró. Así que creo que podría ser, se podría utilizar esa bacteria, además también de Enterobacter, pero creo que más de pensar en cómo remediar esto sería empezar más atrás, como que utilizar plásticos orgánicos, como creo que es el PHA. Entonces creo que eso sería una buena opción para tomar en cuenta. Gracias, Lucía. Claro, respecto a la bioremediación de los microplásticos, todos están relacionados a los termoplásticos, ¿no? Los que, por decirlo así, son los que se les podría dar un segundo uso. Pero no sé si alguno de ustedes sabe de algún tratamiento para los termoestables. Ya que, por ejemplo, Jocelyn mencionó que entre los más comunes estaba el polipropileno, el polietileno, ¿no? Y todo, y bueno, ellos están dentro
de los termoplásticos, pero, y son los que se utilizan últimamente, ¿no? Comparado con los termoestables, pero aún se encuentran estos como contaminantes. No sé si Jocelyn quizás encontraste alguna información adicional. No he encontrado información respecto a los termoplásticos. Claro, bueno, en sí habría un gran problema, sobre todo con los termoestables, ¿no? Que hay una mayor complicación para degradar a estos plásticos. Bueno, será algo que debemos buscar un poquito más información tal vez sobre el tema. No sé si tienen algún otro comentario o consulta. Bueno, yo más que pregunta quería hacer un comentario. Creo que ya compartí un video hace poco sobre este tema de los microplásticos y cómo afecta especialmente al ecosistema marino, ¿no? Era un video de la BBC donde mostraba la pregunta era, ¿cuánto microplástico comemos en un año? Esto obviamente es indirectamente, ¿no? Porque estos microplásticos, al ser partículas tan pequeñitas del orden de los micrómetros, digamos, pueden ser ingeridos por especies marinas, ¿no? Especies marinas que después nosotros mismos las pescamos, las recolectamos y al final son las que terminamos comiéndolas, ¿no? Entonces, indirectamente estaríamos consumiendo microplásticos a través de esta manera, ¿no? Y en este documental o en este video, más que todo, es un mini documental que muestra cuánta cantidad de microplásticos podríamos consumir, ¿no? Entonces eso también es un problema porque hasta el momento se tiene poca información de lo que los microplásticos, el efecto de los microplásticos que puede tener en la salud humana, ¿no? Entonces se debería analizar más a fondo acerca de estos efectos para de esa manera tener un mejor estudio y ser más conscientes sobre todo, ¿no? Porque de todas maneras creo que sabemos muy bien que al ser algo que no es natural, de todas maneras va a tener un efecto negativo en nuestro cuerpo. La pregunta es, ¿de qué manera? ¿Cuál es ese efecto negativo, no? Entonces, eso sería muy bueno que en las futuras publicaciones se analice y se investigue, ¿no? Que creo que ya debería ya haber una que otra por ahí. Pero bueno, el link se lo paso por el chat y es muy interesante eh, todo el análisis que hacen, ¿no? Inclusive hacen una especie de visión general, ¿no? Desde el consumo de los microplásticos por parte de especies tan pequeñitas como los fitoplancton y cómo estas son consumidas por peces y estos peces son consumidos por animales más grandes como las ballenas o focas, ¿no? Y así los microplásticos, digamos que a través de la cadena alimenticia se van transmitiendo, si se puede decir así, y al final nosotros terminamos consumiendo eso, ¿no? Pero es muy interesante y bueno, les dejo el link del video aquí en el chat. Gracias, Bueno, Gustavo. con respecto a lo que menciona Gustavo, yo también encontré de que era un estudio que se hizo para microplásticos en agua potable, en el que se mencionaba de que los seres humanos ingieren en promedio 5 gramos de microplásticos por semana y que en realidad, como lo mencionas, no se sabe, bueno, esto es publicado en el 2019, que se desconocen los impactos de estos contaminantes en la salud humana. Y con respecto también a lo de mencionas de esos microplásticos en el agua, ya sea agua de mar, que
que el Ministerio del Ambiente también menciona que con respecto a los microplásticos que se han encontrado en fauna marina como peces, moluscos, aves, tortugas, y en donde que también se menciona de que se había monitoreado algunas playas arenosas, como en Chimbote, en Huacho y en Ventanilla, en donde se encontró presencia de microplásticos. Y bueno, como mencionas, es importante que, bueno, que se siga analizando, ¿no? Porque no se conoce o no se sabe bien qué efectos pueda producir en los seres humanos estos microplásticos. Exacto, Jocelyn. Sí, de hecho, al ser partículas tan pequeñitas, como bien uno de nuestros miembros había mencionado, eh, son partículas que se siguen degradando, ¿no? Se siguen fragmentando, se siguen rompiendo y cada vez con el pasar del tiempo, estos fragmentos se van haciendo más y más pequeñitos. Tanto que inclusive ya hasta tengo entendido que ahora ya también se está empezando a hablar de los nanoplásticos, ¿no? Estas partículas que son del orden de los nanómetros. Son partículas obviamente mucho más pequeñas y que inclusive este tamaño tan pequeño puede hacer de que, por ejemplo, puedan pasar los tejidos de ciertos órganos de animales o inclusive la pared celular, ¿no? Entonces, de esa manera podría alterar el normal funcionamiento de ciertas células, ciertos órganos, ¿no? Entonces, de eso también sería muy interesante investigar y que se haga más, digamos, documentación acerca de ese problema, ¿no? ¿Cuál es el efecto de estos microplásticos en la salud humana y también en la salud y comportamiento de los animales, ¿no? Eh, y pues me he dado cuenta también de que, por ejemplo, si bien es cierto este tema que has tocado, Jocelyn, de las aguas residuales que provienen de las plantas, obviamente, ¿no? Las plantas de tratamiento es interesante. Recordemos que no es la única fuente de emisión de microplásticos al medio ambiente. Hay otro tipo de fuentes, como por ejemplo las actividades industriales que hacen en la costa, ¿no? Todos estos viajes marítimos que hacen transportando diversa cantidad de productos, ¿no? A veces hay accidentes, ¿no? Entonces, cuando se generan accidentes pueden haber derrame de ciertos productos, ciertas sustancias, y eso también de alguna manera aporta a la cantidad de microplásticos que se emiten al ambiente, ¿no? Por ejemplo, otra bien conocida fuente de emisión de microplásticos es la práctica o mala práctica que nosotros hacemos de botar nuestra comida o botar cualquier desperdicio cuando estamos en la playa, ¿no? Botamos cualquier cosa de plástico. Siempre vemos, cuando vemos a la playa, por ejemplo, que normalmente vemos restos de comida, o mejor dicho, restos de envases o de plástico, ¿no? Entonces, eso también de alguna manera va todo al mar y al final, con la degradación y con las condiciones ambientales, se convierten finalmente en microplásticos, ¿no? Que son perjudiciales al fin y al cabo. Entonces, en conclusión, las aguas residuales provenientes de las plantas de tratamiento son una fuente de microplásticos, pero no son las únicas, hay otras más. Yo solamente he nombrado algunas de ellas. Sí, justo también estoy leyendo que, por ejemplo, las industrias de prendas de acrílico también desprenden una gran cantidad de microplásticos, ¿no? Entonces, es otra de las industrias que también contamina bastante. Exacto, sí. Sí, también, por ejemplo, el hecho de que se encuentre microplásticos de forma de fibras tiene que ver mucho con la parte textil, con la industria textil, ¿no? Porque, por ejemplo, de las empresas que lavan, las industrias que se dedican al lavado de ropa o inclusive desde nuestras mismas casas, cuando se lava ropa, normalmente lo que se hace es que la fibra la tela se desgasta y cuando se desgasta desprende fibras, ¿no? Entonces esas fibras al final son las que pues
van a las plantas de tratamiento y esas plantas, bueno, al final van a descargar al mar, ¿no? Entonces, esas fibras son muchas veces en parte porque se generan del mismo lavado de la ropa, ¿no? Se desprenden de la tela. Entonces, esa también es una posible fuente. No sé si hay alguna pregunta de alguno de los presentes o algún comentario que quieran realizar. Bueno, pasó otro link justamente sobre el tema de microplásticos de un instituto que también es muy interesante. Eh, bueno, en general todo lo que tiene que ver con microplásticos es muy interesante porque es un tema reciente, ¿no? Que tiene, que todavía sigue en investigación. A ver, tenemos una pregunta de Fernando. Fernando nos dice si existe alguna tecnología para la recuperación de los microplásticos. A ver, Jocelyn, si nos pudieras responder a la pregunta, por favor. Bueno, con respecto a si estos microplásticos puedan ser, si es que son vertidas al mar, mm, o son vertidas al suelo, yo no he encontrado algún tipo de tecnología para recuperarlas, porque, bueno, esto es debido a que tiene un tamaño muy pequeño. Más que todo he encontrado tecnologías de cómo eliminar estos plásticos, ya que son los que generan, ¿no?, los problemas medioambientales o los que tanto que puedan, como se ha mencionado ya, de los que puedan ser absorbidos por los organismos acuáticos o incluso de las sales, ¿no? Más va enfocado en cómo eliminar estos plásticos, no tanto de cómo recuperarlos. Bueno, y entre las tecnologías bueno, Jocelyn, tú habías mencionado, ¿no? Dentro de una planta de tratamiento había mencionado el hecho de utilizar la ósmosis inversa, la nanofiltración, inclusive los filtros de carbón activado, ¿no? Más que, claro, eso más que todo es para si es que quieres filtrar algunas partículas de menor tamaño. Claro, la cuestión sería si es que quedan ya las partículas en estos filtros, ya sea por carbón activado o en las membranas de ósmosis inversa o ultrafiltración. Mm, Digamos que sería la mejor manera porque recuperar o tratar de eliminar los microplásticos una vez que ya están en el ecosistema o en la naturaleza o en el mar, es ya más complicado, pues, ¿no? Por justamente lo que mencionas, el pequeño tamaño que tienen estas micropartículas, ¿no? Estas partículas de plástico. Entonces, la tecnología que se aplicaría sería para retener o evitar que estos microplásticos se liberen al mar o se liberen al suelo, en el caso de que si se utiliza como en los lodos, ¿no? Si se utiliza como parte de las actividades agrícolas.
sería más que nada una manera de evitar de que se propague, si se puede denominar así, ¿no? Bueno, sí. Bueno, podría comentar un poco sobre eso. No tengo una información clara, pero creo que el año pasado, bueno, no sé si sepan que se realizan concursos de emprendimientos a nivel mundial, y yo escuché sobre un emprendimiento que consistía justamente en esto, ¿no? Extraer el microplástico de plantas de tratamiento. La verdad no sé cómo es el mecanismo, pero sí, o sea, hay un emprendimiento que se ha estado desarrollando. Sería cuestión de buscar un poquito más de información. Es relacionado a plantas de tratamiento, o sea, de este tipo de infraestructuras. Sí, está un poco relacionado con la utilización de partículas magnéticas. Tendríamos que buscar un poquito más de información al respecto. Yo no recuerdo haber leído algo, pero no específicamente en qué consistía todo, ¿no? Pero utilizaban partículas magnéticas para la recuperación y eliminación de microplásticos. Si tienen alguna consulta o comentario adicional, siéntanse libres de activar su micrófono o en su defecto de escribirlo por el chat. Bueno, si es que no hay ninguna otra pregunta, bueno, agradecer por su asistencia, invitarlos a que estén atentos a la página de Facebook donde estará publicando nuestra siguiente sesión. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias a todos por su asistencia. Los esperamos en la próxima sesión de nuestro Club de Tratamiento de Aguas del Journal Club. Y de nuevo, felicitaciones a Jocelyn por su exposición que ha sido muy interesante y muy didáctica, sobre todo, ¿no? Sí, muchas gracias, Jocelyn. Los miembros se quedan un ratito, por favor. Ok. Creo que se fueron. Sí, ya se fueron. Sí, se Ya, fueron. bueno, gracias, Jocelyn, por tu exposición. Ha sido muy clara. No sé si alguna de las chicas quiere hacer algún comentario sobre los PPTs de Jocelyn. Creo que falta... ¿Cuántos Nayeli. faltan? Falta Nayeli, ¿no? Sí, lo que pasa a Nayeli me pidió que se disculpa con nosotros porque tiene una clase ahorita, creo, tiene una exposición, entonces ha salido antes. Ok. Sí. Ah, ya, no hay problema, está bien. Bueno, yo quería agradecerles, chicos, por sus preguntas y también por sus aportaciones a la sesión, porque bueno, a veces, bueno, me han dado un poco más una visión un poco más panorámica de algunas cosas también. Y bueno, gracias también. Ujú. No, gracias a ti, Jocelyn, por tu exposición. Ha sido interesante el tema también.
En general, como decía Jocelyn, bueno, a mí también en particular me ha dado una visión más amplia de lo que es este tema, porque si bien es cierto, es un tema que ya había escuchado en las noticias con anterioridad, no, digamos que no me había, no había averiguado un poco más sobre ese tema, ¿no? No me había metido muy a fondo. Entonces, esto ha sido una oportunidad para